Tema importante, tema del día, las tarifas. Comienza una semana, porque hoy obviamente es el primer día hábil de esta semana y comienza una semana que es ya definitoria para el tema tarifas. Por la Corte el jueves que va a definir, pero además porque Aranguren va hoy al Congreso ante un plenario de comisiones y va a ser muy importante los argumentos que allí expongan. Exactamente. Bueno, todo esto se remonta hace un par de días atrás, cuando la oposición intentaba sancionar una ley y buscaba quórum justamente para dar de baja y anular los tarifazos. Y ahí, bueno, palabra va, palabra viene, y lo que acordaron fue justamente dejar, digamos, en un segundo plano esta ley, esta supuesta ley, para darle lugar a la interpelación a Aranguren. O sea, que vaya Aranguren justamente a dar las explicaciones pertinentes que tendría que haber dado en su momento. Sí, va a estar duro, ¿no? Técnicamente lo va a explicar, se lo va a cruzar debido que también va a estar ahí y fue responsable de lo mismo hasta hace poco y durante varios años. Y más allá de lo técnico, también lo van a cruzar por el tema de la implementación. Cómo se hizo, cómo impactó, cómo retrocedió el gobierno varias veces. Así que, bueno, va a ser una tarde caliente en el Congreso. Sí, tal cual. A ver, será como una pelea en un ringside. Por un lado Juan José Aranguren, por el otro lado va a estar el exministro De Vido, por ser el presidente de la Comisión de Energía. Había hecho unos tweets muy polémicos De Vido diciendo no hablen de la herencia, hablen del tarifazo. Hay especulación si va o si no va. Por ahí se baja último ¿Cómo momento. no va a ir? Supuestamente es una de las personas que más sabría acerca de tarifas, sí, supuestamente. Energía y demás. Por ahí no le conviene ir. Por ahí está procesado por varias causas De Vido. Claro. Por ahí no le conviene. Por ahí, si no va, la silla va a estar vacía. Quedará la silla vacía, va a estar Juan José Aranguren, en el medio Luciano Laspina, que es el presidente del PRO de la comisión. Hay que manden diputados, y ahí del otro lado De Vido, o la silla vacía. Hoy a las 2 de la tarde va a ser la gran pelea. Desde las 12 del mediodía ya va a estar ahí Aranguren con el bloque de Cambiemos ahí en diputados preparando todo. Por más que no vaya De Vido, Marian, igual la va a tener difícil Aranguren, ¿no? Porque va a tener mucho en contra. De lo técnico, por ahí no tanto, porque por ahí De Vido lo puede cruzar más en ese aspecto, pero de la manera en que se implementó la situación de tarifas, las marchas y contramarchas, me parece que ahí le van a entrar duro, le va a costar defender. Sí, principalmente por el tema de las audiencias públicas que trataron de esquivarlas, ¿no? De hacerle una gambeta. No estuvieron muy bien ahí en ese sentido. Lo que van a argumentar es que siempre y cuando sea la suba del gas en boca de pozo, no hace falta una audiencia pública. Por otro lado, van a argumentar también que la suba de tarifas había ya sido anunciada por el expresidente Kirchner hace varios años atrás y nunca fue implementada, entonces que fue la continuidad. Lo cierto es que fue una gambeta que hicieron para no hacer la audiencia pública, y no había necesidad de no hacerla porque únicamente tenés asociaciones de consumidores que te dicen cosas, algunos argumentos, aparte, pero no es vinculante. No, tal cual, digo. Después hacela como un compromiso y después seguir para adelante. Y listo. Sí, le falta experiencia política. Tiene mucha experiencia en empresas. De hecho, Aranguren había enfrentado muy duramente. Fue el empresario pero en empresa más duro, no se te planta tanto. Tomás una decisión y bueno, en general la gente la acepta. En este caso, bueno, tomás una decisión y si no la aceptas se te viene en contra y la tenés que defender, ¿no? No es lo mismo la empresa que el país. No, para nada. Va a hablar Aranguren también de la herencia recibida, de los cortes de luz, para que la gente se acuerde de los cortes de luz que tenía. Por eso le va a convenir que esté De Vido, ¿no? Por mucho tiempo. Porque si está De Vido se va a defender. Se está preparando. Si no Aranguren se está frotando las manos y dice, quiero que vaya. Por favor. Conviene. Claro. Le conviene. Sí, tal cual. Le conviene. Y el otro tema es la inflación, va a decir. Ojo con la inflación. Si no se autoriza en este aumento de tarifas, se viene una inflación alta. ¿Por qué? Tenemos que emitir monedas, si no, digo. Tenemos que financiar esto. O ya está. Así que, la inflación se está desacelerando. ¿Quieren que siga baja o quieren que aumente la inflación? Pega una aceleración de nuevo. Ahí está, bueno. Ahí. Se va a presentar en el Congreso para dar las explicaciones pertinentes. Y esto que, a ver, nos llama la atención, nos hace ruido, y se lo preguntábamos, Dani, durante las últimas semanas o los últimos días, cuando desde el gobierno decían que entre el 80 y el 90% de los argentinos había pagado una tarifa que no superaba los 500 pesos. A mí me parecía rarísimo, pero bueno, supuestamente es un dato oficial. Romina Amor, ¿qué me podés decir acerca de eso? Buen día. Bueno, no es tanto lo que yo pueda decir, sino lo que le podamos preguntar a quienes más saben de esta cuestión, como es, por ejemplo, este especialista, ¿no? Osvaldo Riopedre, de la asociación Adecua, que es
quien seguramente en estos días está siendo tan consultado por la cuestión tarifas, ¿no? Me imagino que es una preocupación de todos los argentinos, indudablemente. Bueno, hoy es un día importante, va a estar el ministro Aranguren en el Congreso. ¿Qué puede llegar a ocurrir a partir de la presentación del ministro de Energía en la legislatura? Mire, la cuestión es que empecemos a tener información. Me parece que esto es lo más importante, que el ministro dé precisiones de información a cómo se llega a la tarifa que hoy estamos pagando, o que pretenden que paguemos, mejor dicho, y que está frenada por la justicia. Justamente todo esto creo que debería haberse hecho con una audiencia pública. Hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido menos tedioso y seguramente hoy estaríamos en otra situación y por lo menos informados. Ahora, con información en la mano, certera, uno puede decir, bueno, corresponde, no corresponde. Sabemos que esto no nace hoy ni viene desde el 10 de diciembre, sino que viene de vieja data, pero creo que tiene que haber una política de Estado que fije definitivamente, para tener claridad en los consumidores, cómo debemos pagar y por qué, y después también cuáles van a ser los aportes que hagan las empresas, cuáles las inversiones que van a hacer, porque si no, nosotros estamos pagando un servicio que hoy resulta ser malo muchas veces. Romina, Daniel, Osvaldo Río Pedro los está escuchando. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por atendernos en la mañana. Hay mucha preocupación de la gente, que no, obviamente no viene desde estas últimas horas, sino desde hace bastante, con el tema tarifa, por la incertidumbre, porque no sabe qué va a pasar. Algunos pagaron y no sabe qué pasa, otros no pagaron, están con la misma incertidumbre, otros no recibieron las boletas, y nosotros les hablamos a todos ellos de una semana clave. Bueno, ¿qué expectativa hay con respecto a esta semana? Hoy Aranguren, jueves la Corte, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede esperar la gente, no? Mire, yo creo que lo que la gente espera es una definición, porque voluntad de pago tienen y nosotros la vemos porque cotidianamente uno observa cómo la gente va a las empresas, trata de averiguar, de no quedar en falta, para dejar tranquila a la gente. Aquel que pagó y eventualmente después de una definición de la Corte, si tiene un crédito a favor, lo va a tener en la próxima factura. Y el que no pagó no va a tener nada, no va a tener ningún problema porque no va a tener ni intereses ni ningún recargo por no haber pagado, porque esa fue una decisión de la justicia. Esto como primera medida. Después veremos si se juntan dos facturas, cómo van a ser. Seguramente que las dos juntas no se van a pagar porque es imposible. Entonces veremos cuál va a ser el acuerdo que se llegue para poder ponernos al día. Ahora, lo que nosotros pretendemos hoy es que sea una discusión seria, responsable y en donde tengamos precisiones, y que la Corte lo que seguramente no va a hacer es, no va a fijar tarifa, porque no es un atributo de la Corte, sino que es un atributo del Poder Ejecutivo fijar tarifas. Entonces, seguramente lo que va a dar va a ser... ¿Qué puede definir la Corte? ¿Qué y la Corte va a tener... La Corte va a tener que definir a ver si existe o no la posibilidad de que haya una obligatoriedad en la audiencia pública, si se hizo bien o no en no haber hecho la audiencia pública, y en su caso a lo mejor determinará que antes de definir cualquier tipo de situación va a tener que celebrarse una audiencia pública que está ya por lo menos notificada para octubre. Esperemos que esta audiencia se haga. Claro, el tema es que los plazos, por lo menos si te parás del lado del gobierno, lo que te dicen, los plazos se hacen muy largos y, claro, lo que pasa es que es verdad, la audiencia pública la tendrían que haber hecho, es un error no haberla hecho. Y ahora, si hacen audiencia pública, los plazos se le van casi hasta fin de año en cuanto a la aplicación de algún tipo de aumento. Si es que la Corte va por ese lado, retrotraería todo a abril. Bueno, el problema está, primero hay que ver si se puede retrotraer. Nosotros no estamos tan de acuerdo con retrotraer las tarifas a abril. Lo que pasa es que no está tan claro que no deba hacerse la audiencia pública o que sí deba hacerse. Lo que pasa es que acá se juntó todo, porque se juntó. En realidad, si uno está hablando de lo que es la mayorista, no hay que hacer audiencia pública, por eso está la ley. Sí hay que hacer audiencia pública para la distribución y transporte. Acá, lamentablemente, se hizo todo junto. Posiblemente la Corte divida, acepte una parte y la otra parte hay que hacer audiencia pública para aumentar. Es una salida. Ahora, Osvaldo, no es la que yo como abogado lo digo, ¿no? Pero puede ser esa como puede ser otra. Puede ser una salida intermedia, ¿no? Un poco para cada lado. Dani, yo le quiero consultar al doctor, porque hay, me parece, un punto medio entre lo que dice el gobierno respecto de que hay una alta voluntad de pago, como diciendo más del 80% de la gente pagó la tarifa con aumento, como diciendo no le dolió tanto, pero a mí me parece, y lo venimos diciendo en estos últimos días acá,
qué es más lo que dice el doctor Riopedre, porque es la voluntad de pago que tenemos los argentinos lo que hace que haya pocos deudores. ¿O no, doctor? La ama de casa nos está mirando ahora. No le gusta estar debiendo 35 pesos en la verdulería. Lo quiere ir a cancelar cuanto antes. Por más de que esos 35 pesos por ahí sea una suma para lo que compró alta. Claro. Vos decís que hay voluntad de pago, como decía... No, seguramente. Sí. Sí, yo lo dije, hay voluntad de pago de la gente y esto está demostrado cuando se va a las empresas, se pregunta, llaman a Adecua constantemente para saber, no quedar en falta. Pero también tenemos que ver que no se puede uniformar todo el país. ¿Por qué? Porque en realidad quienes pagábamos una tarifa casi ridícula, que por eso decimos tiene que haber un sinceramiento, es en la ciudad de Buenos Aires y en parte del conurbano. Después todo el interior subsidiaba a la ciudad de Buenos Aires. Entonces esto hay que tener en cuenta. No es lo mismo pagar 300% de aumento sobre 50 pesos que sobre 300 o 400. Y esto me parece que no se tuvo en cuenta. Por eso hay que segmentarlo, hay que ver realmente cuánto pagaba cada uno en su momento y después de acuerdo a eso dar los aumentos que corresponden. Sí, Osvaldo, y además, digamos, de una forma gradual, porque yo entiendo que lo que pagábamos era, digamos, un precio irrisorio. Probablemente lo que estemos pagando ahora sea lo correcto, pero no de un día para el otro. Nosotros tenemos que ver, a ver, qué dejamos de consumir para poder pagar la factura de luz, gas y agua. Entonces tendría que haber sido de manera gradual. ¿Es probable que se pueda, que la Corte pueda establecer este tipo de mecanismo? Yo la verdad es que creo que, vuelvo al principio, el que tiene la potestad de fijar tarifas es el Poder Ejecutivo, y eso ya está dicho, es jurisprudencia, incluso la Procuradora lo ha establecido también, con lo cual, desde ese punto de vista, no creo que sea posible. Lo que sí va a fijar va a ser lo que significa razonabilidad. Y la razonabilidad tiene que ver con lo que usted decía, ¿no? Sobre el gradualismo, sobre la posibilidad de pago, porque acá no se trata de decir, bueno, pague tanto y la gente si no puede pagar, no va a pagar porque no puede pagar. Entonces, me parece que tampoco es cuestión de decir, tenemos el 90% o el 50% o el 30% moroso. No hay interés en eso. Me parece que lo que tiene que fijar, sí, la Corte, que considera razonabilidad de la tarifa. Y esto sí puede ser que lo haga. ¿Y de dónde salió, Osvaldo, eso de que la mayoría de los argentinos pagamos menos de 500 pesos? Mire, la verdad es que no lo conozco, nosotros no tenemos esa información, ni siquiera pudimos acceder, así que no sé si es cierto o no es cierto, más allá de todo, ojalá, la verdad, ojalá sea cierto. Pero por su experiencia, es una suma... Por su experiencia y por las consultas que le llegaron a ustedes. Por lo que nosotros tenemos, lógicamente que la gente que llama es aquella que está preocupada porque tiene tarifas mucho más altas, pero por supuesto que no eran de 200 ni 300 pesos, a veces eran de 2.000, 3.000, y depende del servicio, porque hoy por hoy no nos fijamos mucho, pero creo que lo que más se quejó la gente fue el agua, increíblemente el agua. Porque era por metro cuadrado. Mirá vos. Sí, bueno, el gobierno, si era por Osvaldo, metro cuadrado, siempre fue por metro cuadrado. Claro, Osvaldo, lo que argumenta el gobierno es que el 85% de la gente pagó la tarifa de gas menos de 500 pesos por mes, o sea, factura bimestral de menos de 1.000 pesos, y que sigue subsidiando el 35% de lo que vos pagás de gas y el 65% de lo que vos pagás de luz. Y que este aumento, dice, se defiende el gobierno diciendo, fue de alguna manera gradual porque seguimos subsidiando 2 de cada 3 pesos que vos pagás de luz. Y si no se hace este aumento, van a volver los cortes de luz, nadie va a invertir en energía. Digo, de hecho, el presidente de Sur ya dijo, en un mes estamos quebrados, digo, si no nos dan el aumento de tarifas. Digo, la situación... Van a meterle miedo a la gente, No es para meterle miedo a la gente, porque vos ves el balance, digo, el balance es público, no es para meterle miedo a la gente. A mí no me importa que esté quebrado de Sur. A mí no me importa que quiebre de Sur. Sí que te importa porque queda toda la gente en la casa. No, porque parece que la culpa la tenemos nosotros, Mariano. No, la culpa la tiene el gobierno anterior. No la tenés vos. La culpa la tiene Debido, digo. ¿Pero quién paga? La culpa la tiene el gobierno anterior.
Pero ¿quién termina pagando? No, digo, si no hay aumento, si no hay aumento de tarifas. Osvaldo, que está ahí en el, Perdón, Osvaldo. También, Marian, es cierto que ahora sale a hablar el titular de Sur, que nunca habló cuando se le reclamaba por los cortes que saca a dar la cara, ¿no? Bueno, de ahora hecho, sí. ojo, Bueno, lo cambiaron, es uno nuevo. Sí, es uno nuevo, bueno, es está uno bien, nuevo como que ha empresa, llegado. Sí, pero siempre dejó mucho sí, que igual en el su tema comunicación. principal es que el que se queja es el que recibió una factura grande. Claro, sí. Digo, si no, no se queja, es como el avión, digo. Obvio, el claro. avión que llega no es noticia. Claro, eso decía Osvaldo. ¿Ustedes cómo lo sienten, ¿no? Toda esta cuestión? En definitiva, es bastante equilibrado lo que dice Osvaldo, en el sentido que tampoco es la idea retrotraer, abrir, porque si no se va todo a la banquina. O sea, obviamente eso no es posible. El tema es hacer algo que técnicamente por ahí es lo correcto, pero la gente no puede pagar. Mire, yo creo que acá lo que primero que hay que hacer es ordenarnos un poco y tener una política de Estado. Lógicamente que si la empresa es de Sur, es de Noro, quien sea, o ustedes mismos no reciben el sueldo, lógicamente que a los 2 meses van a estar quebrados. Ahora, nadie está diciendo que nadie va a pagar nada. Lo que estamos diciendo es, ¿hay retroactividad o no hay retroactividad? En caso de no haber retroactividad se cobrará al precio viejo, con lo cual plata se va a recibir. Y la segunda cuestión es que cuando el usuario pagaba sin aumento, también recibía de parte del Estado el subsidio. No era que el Estado no decía nada. Ahora, lo que habría que ver es si realmente durante esos 12 años recibió todo lo que debía recibir, si se controló y qué se hacía con esa plata. Y esto es lo que creo que es lo importante, porque si no, no vamos a ganar nada diciendo que se hizo o no se hizo. Evidentemente acá faltan obras, si no, no se cortaría la luz. En el caso específico de la luz, el gas a lo mejor es menos problemático, pero el gas es menos problemático, ¿por qué? Porque en realidad lo importan y estamos pagando fortuna también. Entonces me parece que debemos tomar conciencia, pero una cosa es tomar conciencia y el consumidor creo que la tiene como para educarnos, para que gastemos lo que corresponde, y otra cosa es que paguemos los platos rotos. Bueno, Osvaldo, cuando el Estado subsidiaba la plata, no la manejaban las empresas, la manejaba directamente el Estado. Y ahora tenemos cómo está saliendo a la luz todas las denuncias por corrupción en la obra pública, ¿no? Con el sobreprecio de hasta 50%. Por supuesto, por eso yo lo decía antes, digo, ¿qué se hizo con esa plata? Y si se controló que si se le daba, primero si se le daba y después si se le daba, ¿qué se hizo? Y esto es lo importante, porque no es que nació esto el 10 de diciembre, nadie es tonto, sabemos que el 10 de diciembre no nació, y también la inequidad que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano con las provincias, vaya y pregúntenle a las provincias cuánto pagan, va a ver lo que le dicen, lo que piensan de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí podría hacer, Osvaldo, el gobierno, que no lo está haciendo, es que en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 44% de lo que vos pagás son impuestos, o sea, entre 21% del IVA, entre ingresos brutos, impuestos de tasas municipales, a la energía, digo, ahí sí podría subsidiar el Estado en bajar un poco los impuestos que te está cobrando. Sí, claro. Mire, yo creo que para que la tarifa tiene que ser justa. Nadie está diciendo ni que tiene que ser altísima ni que tiene que ser bajísima. Tiene que ser una tarifa justa. Y para eso tenemos que saber cuáles son los costos. Y después, si hay impuestos, está bien, a lo mejor que sean uniformes, pero lo que pasa es que hay provincias que no solamente agregan impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales, que eso acrecienta mucho la tarifa. Sí, obviamente. Bueno, tienen que ser justas y además tienen que poderse pagar, ¿no? Por parte de la gente, que esa es en definitiva la idea. Habría que reajustarlas. Por ahí había un proyecto, es decir, bueno, ajustarlas en base a los aumentos de salario. Es una posibilidad, porque tampoco un aumento gradual en un año está todo con el mismo nivel de sueldo, ¿no? Entonces habría que ver de qué manera subir la tarifa, pero que esa suba acompañe a más o menos las paritarias que se van cerrando anualmente, qué sé yo, 30%. Hay que ver de qué manera se puede elegir una salida, pero básicamente teniendo en cuenta a la gente, a la familia, que se pueda pagar y que eso no impacte en el poder adquisitivo familiar. Muchas gracias, Osvaldo, muy claro como siempre.